Y lo que sucedió después realmente sorprendió a todos. La criatura comenzó a descomponerse lentamente ante sus ojos muy abiertos. En primer lugar, todo el cuerpo parecía haberse encogido un poco. Los músculos anteriores, muy abultados, perdieron su tensión y desaparecieron casi por completo, dejando la piel gruesa y negra, suave, sin protuberancias. Y entonces, muy rápidamente, todo el cuerpo empezó a implosionar y derretirse. Era como mirar una vela colocada demasiado cerca de una fuente de calor. La nieve debajo y alrededor de la criatura comenzó a silbar a medida que se calentaba y se evaporaba. Y cuando la monstruosidad finalmente se derritió hasta convertirse en una masa viscosa de color verde oscuro, un hedor fétido llenó el aire y también las fosas nasales de todos. Era difícil describir el olor, pero olía algo parecido a basura podrida en un caluroso día de verano, con un chorro de alcantarilla. Todos estaban doloridos y cansados. Ahora ellos también sintieron náuseas. Pero en este momento, no tenían tiempo que perder mirando esta cosa repugnante. Otros 2 hombres también cayeron debido a la pérdida de sangre. Se estaba volviendo evidente que ahora tenían que concentrarse en sí mismos si no querían tener más cadáveres esta noche. Algunos de los hombres resultaron gravemente heridos pero todos habían sobrevivido. Los eventos que siguieron más tarde se fusionarían en una neblina en la memoria de Candy. Ayudándose mutuamente, entraron al orfanato donde Tom inmediatamente llamó a un médico de la Quo Town. Candy había tenido las manos llenas de trabajo que hacer. La pelea con la bestia había terminado pero para ella, estos ocupados minutos eran el segundo acto de la batalla, el suyo personal. Una lucha por mantener la vida que habían logrado salvar. Y no fue una pelea fácil. 3 de esos hombres perdieron tanta sangre que Candy temió seriamente por sus vidas. Los suministros del botiquín de primeros auxilios del orfanato se habían acabado en un abrir y cerrar de ojos, las heridas sucias tuvieron que ser limpiadas con agua fría y desinfectadas con whisky que uno de los vaqueros llevaba en su petaca de bolsillo, no tenía herramientas para coser correctamente. Y el vendaje temporal se hizo con tiras de sábanas de los niños y piedras planas traídas del exterior. Después de presionar piedras sobre tantas heridas y cortes profundos para detener el flujo de sangrado y envolverlas con fuerza, apenas sintió sus manos. Mientras tanto, el médico había llegado con su asistente, antes de lo que todos esperaban. Después de mostrarle a Tom sus credenciales, su asistente, Marta, inmediatamente se dispuso a ayudar a los heridos. Candy no se había detenido, incluso cuando llegaron, sin importarle sus propias heridas. Había ignorado su creciente mareo, la repentina debilidad en sus manos y luego, en todo su cuerpo, las manchas blancas y negras que comenzaron a bailar ante sus ojos. Hasta el último momento, ella simplemente no se dio cuenta de lo que estaba pasando, dio unos pasos hacia adelante, cayó de rodillas y cayó al suelo. Y luego, solo hubo una oscuridad suave y acogedora. Lo primero que vio sus ojos cuando los abrió fue la brillante luz del sol de la mañana que entraba por la ventana. Entrecerró los ojos y parpadeó un par de veces antes de que sus ojos se acostumbraran al brillo. Estaba en una cama, una litera, recostada cómodamente bajo cálidas mantas, restaurada y renovada como después de un buen sueño. Sin embargo, no podía deshacerse de esta persistente sensación de tristeza, miedo profundo y pavor de su mente, el sueño, o mejor dicho, la pesadilla, que había sentido tan real, como si realmente hubiera pasado por algo tan intenso. Un momento después, recordó su sueño. Sacudió la cabeza minuciosamente, tratando de deshacerse del recuerdo de esta pesadilla particularmente desagradable. En primer lugar, no podía entender cómo su mente podía siquiera crear tales imágenes. Pero espera un momento, miró a su alrededor, frunciendo el ceño. Si todo hubiera sido solo un sueño, ¿no se habría despertado en Chicago, en su propia cama? O al menos en su dormitorio de la Villa Lakewood. ¿Por qué estaba en Pony's Home y por qué estaría durmiendo en una de las camas de los niños? Se quitó las mantas y se sentó enérgicamente y al instante sintió dolor como si toda la piel le quemara el pecho. Fue un dolor tan agudo que le detuvo la respiración por un momento. Sus manos abrazaron instintivamente su cuerpo para cubrir el punto ardiente, bajo la fina tela de su camisón, sus dedos sintieron capas de lino, bastante apretadas alrededor de toda su caja torácica, y mientras se movía, sus manos también le dolían. Mientras miraba hacia abajo, vio la piel de sus antebrazos, vendajes. Yesos. Moretones. Grandes moretones visibles, que ya se están volviendo de un tono azul oscuro, quemaduras. ¡No! Al darse cuenta de ello, su corazón se apretó dolorosamente con un puño de hierro.
En ese momento, ella habría dado cualquier cosa por tener todas esas imágenes dentro de su cabeza para haber sido solo una pesadilla y nada más. Lentamente, muy lentamente, se giró y se sentó en el borde de la cama. Con aún más cuidado, se levantó y, haciendo una mueca de dolor, caminó lentamente hacia la puerta abierta del dormitorio. Ella no estaba aquí sola. En algún lugar de la casa se escuchaban voces masculinas enredadas en una tranquila discusión. «Hola», gritó, pero su voz sonaba tan débil que una persona parada incluso a unos metros de distancia habría tenido problemas para escucharla. Respiró hondo y volvió a intentarlo. ¿Alguien? La charla cesó repentinamente y un momento después, una enorme silueta masculina apareció junto a la puerta de la cocina en el lado opuesto de la casa. Tenía la mayor parte de su cabeza envuelta en vendas blancas, pero ella inmediatamente lo reconoció como uno de los vaqueros de Tom. «Ella está despierta», les dijo a los que estaban con él en la cocina y casi de inmediato, se hizo a un lado, claramente dejando paso a alguien. Y efectivamente, apareció otra silueta, pasó corriendo a su lado y corrió por el pasillo hacia ella. Ni siquiera tuvo tiempo de dar un paso más cuando la hermana María estuvo a su lado. «Dulce», dijo suavemente, colocando suavemente un brazo sobre sus hombros. «¿Cómo te sientes?» «Me quedé dormido». «Te desmayaste», le informó la monja. «Anoche, mientras ayudabas al médico, me dijo que ni siquiera se dio cuenta de que tú también estabas herido hasta que colapsaste». Se escucharon más pasos en el estrecho pasillo y Candy giró la cabeza en esa dirección. Era Tom con sus hombres, incluido el que la vio desde la puerta. Cada uno de ellos tenía al menos un vendaje en una parte de su cuerpo, todos cojeaban más o menos. «¿Cómo estás, Candy?», preguntó Tom. «Ha estado mejor», respondió ella. Y a medida que se acercaban, notó que su grupo era mucho más pequeño que la noche anterior. Algunos de sus trabajadores estaban desaparecidos. «¿Y ustedes, chicos? ¿Dónde están los demás?» «Están. Aún de una pieza, gracias». Tom le dedicó una pequeña sonrisa. Aquellos con las heridas más graves tuvieron que ser llevados al hospital de la ciudad para una transfusión de sangre, pero ellos también se recuperarán. ¿Está seguro? Bueno, todavía tenían energía para protestar muy vivamente contra el hecho de que los llevaran a esos carniceros disfrazados, como llaman a la clínica. La sonrisa de Tom se volvió más genuina, y aún más energía para exigirte que seas su enfermera personal, así que sí, supongo que lo lograrán. Gracias a Dios. Candy suspiró aliviada. ¿Y qué pasa con, vaciló, esa criatura? Se ha ido ahora. Para siempre. La hermana María la tranquilizó suavemente. Quemamos lo que quedó y lo enterramos. Candy miró a su ex maestra, en estado de shock. La hermana María hablaba con tanta seguridad y no había ni rastro de la desconfianza que había persistido en su voz la noche anterior. Lo vio con sus propios ojos y ahora lo creyó. Pero no dejaste que los niños lo vieran ni lo tocaran, ¿verdad?, exigió acaloradamente, extendiendo la mano y agarrando la mano de la hermana María. Sus heridas inmediatamente le recordaron su presencia, pero ignoró el dolor lo mejor que pudo. Su sangre nos quemó la piel como si fuera ácido. No, no te preocupes, los niños ni siquiera están aquí. La hermana María le apretó suavemente la mano. Vine aquí solo cuando Tom llamó, no me arriesgaría a traerlos de regreso aquí. Todavía están en el rancho de Tom, con la señorita Pony. Candy exhaló. Oh, está bien, suspiró. Es mucho más seguro para ellos de esta manera, pero hablar de los niños la había hecho concentrarse en el problema principal, la única razón por la que había venido a Pony's Home en primer lugar. ¿Y qué pasa con? Dudó aún más que antes, ¿qué pasa con Lorena y los otros dos? ¿Alguna novedad? El rostro de la hermana María se volvió completamente serio y triste. No. Ella respondió. Pero el sheriff ya había alertado ayer a la policía en todos los pueblos vecinos y ahora hay muchos agentes buscando. Y debería ver cuántos agricultores locales también se han unido a la búsqueda. Con tanta gente buscando, solo tienen que encontrarlos. Candy solo pudo asentir. En ese momento quería tener la fe de la hermana María en que los niños realmente estaban ahí fuera. Si lo fueran, de hecho había una posibilidad de que finalmente fueran encontrados, sin importar en qué condición se encontraran. Incluso sí, Candy dudó antes de considerar tal pensamiento, aunque solo fuera en su mente pero solo por un momento. La noche anterior la había endurecido un poco, le había enseñado a afrontar incluso la peor verdad sin negarla.
Incluso si están muertos, concluyó, es mejor encontrar sus cuerpos y saberlo con certeza que perderlos y vivir para siempre sin saber lo que realmente les pasó. Al menos en un caso todavía tenían esperanzas. En el otro caso, no, en el otro caso entonces, no había esperanza. Se tambaleó e inmediatamente sintió las manos de la hermana María sosteniéndola para sostenerla. Candy, deberías volver a la cama. La monja lo había decidido. Tom, ayúdame, la volvieron a acostar y ella no protestó. Se sentía débil, pero no era por un dolor estrictamente físico, era algo más. Ella murmuró algo sobre volver a sentir sueño y le creyeron. 2 minutos después, la dejaron sola en la habitación. Ella necesitaba eso. Necesitaba un momento para lidiar con la tormenta que ahora se había levantado dentro de ella. Hasta ahora, se había sentido vacía, muerta, sin ningún sentimiento, pero ahora su dique emocional había comenzado a resquebrajarse y pronto ya no frenaría la inundación. Y así se quedó allí, en una litera de madera, bañada por la luz de la mañana, con el corazón apretado dolorosamente por el dolor. Entonces vino el diluvio. Albert nunca volvería a hablar con ella. Él no le sonreirá con esa maravillosa sonrisa suya, entrecerrando los ojos. Nunca más podrá esconder su mano entre las de él, nunca más podrá compartir con él sus pensamientos más privados e internos, nunca más él se burlará de ella suavemente para alegrarle el humor, nunca más será ella la indicada. A quien se escabullía después del trabajo, solo para relajarse lejos del rígido ambiente de la mansión de los Andrews, nunca más tendrá la oportunidad de decirle lo que había querido decirle desde hacía algún tiempo, nunca era igual a infinito. El repentino dolor de corazón le hizo detener la respiración por un momento y luego estalló en un grito desesperado. Pero no se le dio la libertad de llorar libremente. Mientras sollozos cortos y secos sacudían su pecho, sus heridas cosidas se tensaron y la quemaron tan fuerte que le dejó de respirar nuevamente. Se sostuvo el pecho dolorido y trató de respirar más lentamente. Nunca tuve el coraje de decirte cuánto te amo. Casi aulló en sus pensamientos. Y ahora es demasiado tarde, lloró así durante mucho tiempo, sin poder calmarse. Ella lloró pero no brotaron lágrimas. Ella sollozó. Ella lloró sin lágrimas ya que ninguna cantidad de lágrimas podía expresar la magnitud de su pérdida, lloró hasta quedar completamente agotada y luego se volvió a dormir. Cuando despertó nuevamente, estaba mucho más oscuro pero no era la tarde como inicialmente pensó. El reloj de la pared del dormitorio marcaba apenas el mediodía. La explicación fue bastante simple. El tiempo había cambiado. El sol estaba escondido detrás de espesas y oscuras nubes y ahora nevaba copiosamente. La casa no estaba completamente silenciosa como antes. Escuchó algunos ruidos fuertes y golpes y un sonido claro de pasos pesados provenientes del ático. Definitivamente había alguien ahí arriba. Y aunque sabía que no podía ser lo mismo que la noche anterior, sus instintos se hicieron cargo e ignorando el dolor, se levantó y corrió hacia el pasillo. Allí se topó con la hermana María, que acababa de regresar del exterior. ¿Qué está sucediendo? Ella preguntó. ¿Qué pasa con todos esos ruidos? ¿O eso? Sor María miró hacia el techo. Son solo Tom y los demás, están tratando de arreglar el techo. El señor Cardurig te envió a Jimmy con una lona gruesa para cubrir al menos temporalmente el agujero de la nieve. Candy asintió, aliviada. Y tú, Candy, ya que estás levantada, deberías comer algo. Sugirió la hermana María. Comimos mientras dormías. No tengo hambre. Candy protestó débilmente. Candy, no hay discusiones, por favor. Necesitas energía si quieres recuperarte. Candy no estaba segura de si ya le importaba recuperarse, pero dejó que su maestra la acompañara a la cocina. Allí, la sentaron a la mesa de trabajo y le dijeron que esperara. Sor María desapareció por un momento y cuando regresó, traía en sus manos unos calcetines largos y calentitos, unas pantuflas y uno de sus cardigans grises. No puedes seguir caminando solo en camisón. Dijo y con manos suaves, la ayudó a ponérselo todo. Luego, caminó hacia la cocina y tomó el cucharón del gancho. Pero el desayuno tardío no estaba destinado a ser así. En el momento en que la hermana María se volvió hacia la cocina, se escuchó un ruido extraño desde afuera. Era un sonido de cortejo, casi como una sirena, pulsando su ritmo. Fue Candy quien miró por la ventana, alertada. El sonido se repitió 4 veces más, haciéndose más y más fuerte, como si su fuente se acercara rápidamente y luego se detuvo con un solo y fuerte ruido sordo. Era una mezcla de sonidos que Candy nunca había escuchado antes, y tuvo una muy mala experiencia con sonidos que nunca antes había escuchado.
Antes de que pudiera siquiera pensar conscientemente, saltó de la silla, agarró un cuchillo grande del mostrador e ignorando el dolor, salió corriendo por la puerta de la cocina. Afuera, vio a Tom y dos de sus hombres, quienes se acercaron a ella con martillos y clavos en las manos, claramente alertados mientras trabajaban. Sus rostros también expresaban ansiedad. Y literalmente podía oírlos tragar. Después de lo que habían pasado todos la noche anterior, su imaginación se volvía loca y no era difícil imaginar los peores escenarios. Y si se trataba de otra de esas criaturas, si se trataba de otro ataque, no tenían muchas posibilidades de superarlo con vida. Ninguno de ellos estaba en buena forma y, además, sus únicas armas esta vez eran un cuchillo, un martillo y algunos clavos. Y un cucharón, que sostenía Sor María. Se acercaron cautelosamente al granero y se detuvieron a unos metros de la puerta. Tom miró a Candy y ella le devolvió la mirada. No puedo oír nada moverse dentro. Él susurró. Quizás sea un nuevo, como el anterior. Ella susurró en respuesta. Si es así, tendremos algo de tiempo para ocuparnos de ello antes de que nazca. El palpitante sonido del cortejo había regresado, ahogando sus últimas palabras. Y a pesar de la fuerte nieve, pudieron ver una luz azul nítida que comenzó a parpadear desde el interior del granero. Desprevenidos o no, tenían que ver qué era. Todos corrieron hacia la puerta del granero y echaron un vistazo discreto desde detrás del marco. Lo que vieron, no lo supieron. Todo lo que vieron fue una caja azul, grande y alta, con una luz blanca parpadeante en la parte superior, que desapareció ante sus ojos. Lo que quedó atrás fueron 4 siluetas. Uno alto y 3 más pequeños, inquietantemente borrosos por la luz intermitente, pero se volvieron más claros cuando el gran objeto azul se desvaneció en la nada, junto con ese distintivo sonido parecido a una sirena. Aquí vamos de nuevo. Pensó Candy, agarrando su cuchillo con más fuerza. Pero esos 4 eran algo nuevo, dulce. Una voz gritó. En ese mismo momento, dejó de pensar en absoluto. Su cerebro simplemente se detuvo, su corazón se detuvo, el tiempo se detuvo, el mundo entero se detuvo. Y todo fue por su nombre, pronunciado por la voz que había creído que no volvería a escuchar, como una loca, dio un paso hacia la voz. No puede ser, tartamudeó. La luz intermitente había desaparecido por completo y las 4 siluetas ahora se hacían completamente visibles. Fue entonces cuando el mundo volvió a moverse. Ni siquiera se dio cuenta de que su agarre se había aflojado y el cuchillo que había agarrado con tanta fuerza antes cayó al suelo. Olvidándose de todo lo demás, con un grito de enorme alivio, cruzó corriendo el granero, olvidándose por completo del dolor de las heridas, y se arrojó en los brazos que la esperaban. Su herida protestó vívidamente, pero sintió el dolor solo como una molestia muy distante e insignificante. Toda la gama de emociones la abrumó y lo único que registró fue al hombre que la abrazaba como si no fuera a soltarla nunca más. Pensé que nunca te volvería a ver. Pensé que te había perdido. Hablaron fervientemente en el mismo segundo y al escuchar las voces del otro, rieron brevemente, con una risa que rayaba en las lágrimas. En algún lugar detrás de su hombro, Candy escuchó más gritos similares. Era Sor María, abrazando a los niños con un grito de alegría y alivio. Hermana María, hermana María. Siguieron llamando. Estábamos luchando contra lagartijas. Enormes. Y dormimos en una cueva, de verdad. Pero por ahora dejó que esos comentarios pasaran desapercibidos. En este momento, su atención principal estaba en él. Así como antes no podía aceptar que él se había ido para siempre de su vida, al igual que ahora, no podía creer que él estuviera allí y pudiera abrazarlo tan fuerte, tan cerca, y lo extraño fue. Antes había llorado pero sin lágrimas. Y ahora sentía que el horrible vacío de su corazón se alejaba. Un alivio la invadió como una enorme cascada de agua que se hubiera liberado. Sus ojos debieron parecerse a un espejo de su cascada interior porque sus mejillas estaban completamente mojadas por las lágrimas que brotaban. Pero eran lágrimas de puro júbilo. Había vuelto, había vuelto, había vuelto. Fue una alegría y un alivio casi demasiado grandes para contenerlos. Ella pensó que nunca se soltarían, pero finalmente lo hicieron. Gentilmente, Albert lo soltó y se alejó un poco. Ella parpadeó un par de veces para aclarar su visión y se derritió ante la maravillosa y cálida sonrisa que él le dedicó. También tenía los ojos sospechosamente húmedos. Pero cuando él se alejó, ella ahora pudo verlo correctamente. Momentos antes, estaba demasiado emocionada por verlo, pero ahora lo notó. Tenía el cabello sucio y completamente despeinado, tenía barba de pocos días, un corte largo y feo en la mejilla y otro en la abertura de la camisa.
Y la camisa en sí apenas merecía su nombre. Estaba hecha jirones, apenas unida por el hilo. Recién entonces recordó los comentarios de los niños y se le ocurrió que ellos también podrían haber pasado por un momento difícil. ¿Qué diablos te pasó?, preguntó fervientemente. ¿Qué era esa caja azul, y la luz? ¿Ese sonido? Es una larga historia. Alberto respondió. ¿Y aquí? ¿Qué pasa con todas esas vendas que tienes tú, Tom y los demás? ¿Qué pasó aquí? ¿Fue ese monstruo del huevo? ¿Lo viste entonces? Ella más dijo que preguntó. Albert confirmó asintiendo con la cabeza. Sí, salió y se enfureció. Ella explicó. Pero estamos bien. Algunos de nosotros sufrimos mucho, pero ya no está y todos seguimos vivos. Candy, la hermana María, habló detrás de ella, llamando su atención. Hay mucho que explicar, lo sé. Pero luego, ¿de acuerdo? Tenemos que llevarlos adentro. Por supuesto, eso era lo más razonable. Al salir del granero, Candy abrazó a todos los niños que estaban más que ansiosos por saludarla. Todos tenían la ropa más o menos rota, pero parecían en bastante buen estado. Sus bocas simplemente no se cerraban, tan impacientes estaban por contar su propia pequeña aventura. De regreso al orfanato, todo se centró de forma natural en ellos y Albert. Había que cuidarlos, lavarlos, desinfectarlos, vestirlos, alimentarlos y luego sentarlos cerca de la chimenea en la sala de recepción para descansar y calentarse. Solo entonces pudieron todos, incluidos todos los hombres que mientras tanto habían terminado con el techo, sentarse y compartir sus historias. Los niños estaban ansiosos por contar sus historias primero, pero Albert les pidió que esperaran un poco más. Como ya sabía sobre la criatura, solo quería saber más sobre lo que pasó después de su desaparición. Le describieron de manera concisa su batalla épica con la bestia. Y luego, fue su turno y el de los niños de contar su versión de la historia. A partir de sus palabras, la increíble historia comenzó a desarrollarse, pero, sorprendentemente, proporcionó a todos las piezas faltantes de este rompecabezas incompleto. Todavía era una locura e increíble, pero de alguna manera tenía sentido. No tenía idea de qué pasó ni cómo. Albert explicó, encogiéndose de hombros. Un segundo, estaba en el ático, gritando, muerta de miedo por este monstruo que me siseaba desde el huevo, y al siguiente, estaba rodeado por una luz violeta. Me cegó y cuando finalmente pude ver algo, me pensé que algo andaba mal con mis ojos. El ático había desaparecido, estaba en un entorno completamente extraño. No solo eso, también el tiempo era diferente. La oscuridad de la noche había desaparecido, ya era de noche. Y hacía tanto calor, como en verano. A mi alrededor había un paisaje rocoso y arenoso, pero no muy lejos de mí, había una jungla tropical. Los árboles eran enormes, enormes. ¿Alguna vez has visto secuoyas de California? Imagínalas, pero aún más grandes y tendrás una foto de sus tamaños. Todo parecía enorme, también los animales, a juzgar por los sonidos que podía escuchar provenientes del interior de la jungla. Honestamente, sus rugidos me hicieron temblar como una gelatina. No tenía idea de lo que pasó ni de dónde estaba, todavía estaba conmocionado después de ver ese monstruo en el ático y los sonidos de la jungla no mejoraban las cosas. Y encima la tarde se fue convirtiendo rápidamente en noche y parecía que iba a pasar una noche bajo las estrellas, expuesta a lo que fuera que acechaba por ahí, imaginando que podrían ser como las del ático pero más grandes y mucho, mucho peor. Yo sé lo que quieres decir. Candy asintió. Después de que lo vi por primera vez, seguí viéndolo en mi cabeza todo el tiempo mientras montábamos por el bosque. Esperaba que saltara detrás de casi todos los árboles por los que pasáramos. Pero continúa. Sabía que tenía que esconderme para pasar la noche, así que comencé a buscar algo que me proporcionara refugio. Alberto continuó. Me encontré con una pequeña boca de cueva, pero por dentro era grande como una casa. Cuando entré, pude ver que dentro había salientes altos donde podía esconderme y descansar. Me quedé en shock cuando comencé a subir. Y alguien gritó mi nombre. Fueron esos tres. Me vieron desde su cueva. Aquí, dejó que los niños impacientes finalmente se unieran a la narración de su historia y compartieran su parte de la aventura. Todo sucedió de manera similar. Ellos también estaban en el ático cuando sucedió, los tres estaban uno cerca del otro, exactamente en el mismo lugar donde Albert había estado justo antes de desaparecer, y también recordaron una luz púrpura alrededor. A ellos. Cuando se le preguntó al respecto, Lorena confirmó que el color era el mismo que había visto desde su cama. Al igual que Albert más tarde, directamente desde la luz cegadora, se encontraron en un mundo que no reconocían.
Ellos también saltaron de la noche al atardecer, se aventuraron y encontraron una cueva donde habían pasado la noche en las cornisas. Asustado hasta las lágrimas por la oscuridad impermeable del exterior y las aterradoras voces animales que rompían el silencio de la noche. Lo único bueno fue que el aire estaba cálido, por lo que no sintieron ninguna molestia ni frío. El sol de la mañana les había devuelto algo de valor y salieron. Por suerte para ellos, había un arroyo cerca, por lo que al menos pudieron saciar su sed, pero más tarde, claramente habían sentido que la última vez que habían comido hacía más de 12 horas. Y como no había nada cerca, la única opción que tenían era internarse en la jungla. Habían caminado a lo largo del río para asegurarse de no perderse. Los peces que vieron allí. Nadie en el mundo había visto nunca algo así, eso estaba seguro. Algunos tenían ancas de rana en lugar de aletas, otros tenían un bigote adecuado que sobresalía de la superficie del agua y olfateaba. Y el más extraño tenía ojos amarillos brillantes en ambos extremos de su cuerpo y nadaba en ambas direcciones. Pero ninguno de esos pescados podía convertirse en su cena. No tenían ningún hilo ni gancho ni nada para encender el fuego y cocinarlo. Tenían que encontrar algo más, algo que pudieran comer inmediatamente, sin cocinar. Y lo hicieron. Acababan de entrar en la jungla cuando vieron una bandada de pájaros de aspecto extraño, dándose un festín en algunos de los arbustos y árboles cerca del río. Los arbustos tenían bayas marrones y peludas, y de los árboles colgaban frutas que se parecían mucho a plátanos gigantes. Y sabían a plátanos, así que recogieron todo lo que pudieron y regresaron a la cueva. Habían ido una vez más, por más frutas, pero en el camino de regreso, habían escuchado los fuertes y aterradores rugidos nuevamente. Después de eso no se atrevieron a regresar a la jungla. Se sentían más seguros cerca de su cueva. Y fue bueno que se hubieran quedado, concluyó Albert, uniéndose a su explicación. Si se hubieran ido y buscado otro lugar, probablemente se habrían perdido. Juntos, aunque todavía no sabían dónde estaban, se habían sentido más seguros. Algunas rocas más pequeñas arrastradas y amontonadas en la entrada de la cueva también aumentaron su seguridad. Dondequiera que estuvieran, lo que les hubiera sucedido y Dios sabía dónde estaba su hogar, habían tenido que concentrarse en sobrevivir en este extraño mundo. Eso era importante. Sobrevivir. Por la mañana, habían regresado a la jungla para recolectar más comida. Más tarde, Albert eligió un árbol joven, lo cortó y fabricó con él una lanza. Eso no habría sido posible si no fuera por ti, Candy. Dijo, sorprendiendo a todos. Me hiciste ir a buscar algún tipo de herramienta o arma, ¿recuerdas? Si no fuera por ti, simplemente habría regresado al ático con las manos desnudas. Y de esta manera, a excepción de la antorcha, también teníamos un hacha, que usé para hacer lanzas para todos nosotros, para cortar algunas lianas, madera y algunas cosas más. No creo que hubiéramos sobrevivido tantos días sin ella. ¿Días? Preguntó Candy, pensando que debía haber entendido mal. Estuviste fuera por menos de un día, todos en la sala se miraron desconcertados. Albert y los niños la miraron con incredulidad. Candy, dijo lentamente, seriamente, pasé 3 noches allí. Y eso hace 4 para los niños. Por mucho que confiaran en Albert como una persona muy confiable, ahora la duda se reflejaba en sus rostros. ¿Cómo podía decir que estuvieron ausentes el doble de tiempo del que realmente había estado? Eso era imposible. ¿Había algo mal en su mente? Pasamos ese tiempo recolectando comida y haciendo todo lo posible para evitar de encontrarnos con los animales locales. Parecían dinosaurios, continuó Albert con voz tranquila. ¿Qué? ¿Dinosaurios? Más murmullos surgieron del grupo. Aparte de Albert y los 3 niños, todos tenían la misma expresión de perplejidad en sus rostros. ¿No murieron los dinosaurios como hace millones de años? Tom preguntó con voz llena de dudas. Albert no respondió a eso. Los vimos desde lejos y, créanme, todos eran extraños y aterradores, sin importar su tamaño. Dijo en cambio, mientras todos comenzaban a calmarse. Además, fuimos a dar una vuelta para ver si había alguien allí que pudiera decirnos dónde estábamos realmente. Fue al 4.º día. Subimos el arroyo y subimos una colina muy alta, pero a pesar de que teníamos un claro vista del horizonte, no ayudó en absoluto. Alrededor de la colina, había un amplio anillo de formaciones rocosas y más allá de ese anillo, durante millas y millas no había nada más que una espesa y interminable jungla. No había señales de gente, no casas, ni siquiera humo que indicara que había alguien, en algún lugar ahí afuera. Estábamos devastados. No teníamos idea de dónde estábamos ni cómo regresar a casa. Pero has vuelto. Candy le recordó.
¿Cómo? Estoy llegando. Albert la tranquilizó. Estábamos regresando a nuestra cueva y fue entonces cuando nuestra suerte casi se acaba. Fuimos atacados por un par de esos animales de los que nos habíamos estado escondiendo. Alberto estuvo genial. Lorena intervino emocionada, interrumpiéndolo. Este animal saltó sobre nosotros y nos arañó y simplemente le dio una patada en el trasero y lo ahuyentó. La hermana María quedó tan sorprendida que se olvidó de regañar a la niña por usar un lenguaje tan grosero. ¿Sí? Jack se unió a los elogios. Y luego le hizo ban. 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 En su cabeza con su hacha y se escapó. Y luego vino otro lagarto y corrimos hacia nuestra cueva, hermana María, tan rápido que perdí mis zapatos. Diana gritó también queriendo algo de atención. Y Lorena tropezó pero la ayudamos y luego me lastimé los pies en la grava, y luego Jack nos empujó y Albert corrió justo detrás de nosotros y aquí, se quedó sin aliento y Albert tuvo que terminar su frase, y este animal se metió justo detrás de mí mientras subía hacia las cornisas. Estábamos a salvo, pero la situación aún era mala. Ya no tenía mi hacha. Se quedó atrapado para siempre en la cabeza de este otro lagarto. Y el que estaba en la cueva abrió sus fauces y sus dientes estaban a 1 metro debajo de nosotros y lo único que teníamos allí para nuestra defensa eran guijarros y rocas. Pero lo logramos. Jack interrumpió de nuevo, claramente todavía demasiado ansioso por compartir más detalles. Le estábamos tirando piedras y una de ellas cayó justo en su garganta. Y empezó a ahogarse un poco pero siguió intentando mordernos, y entonces Albert agarró su antorcha y ¡bam! Se la arrojó también a su garganta, y empezó a toser mucho, pero la antorcha era grande y demasiado profunda y no podía escupirla y retrocedió, y miramos hacia afuera y todavía tosía, más y más, y trató de correr hacia la gran jungla, pero no había llegado. No más fuerzas y escuchamos que alguien nos llamaba. Albert terminó, mientras Jack intentaba recuperar el aliento después de hablar tanto y tan rápido con solo una inhalación. Junto al arroyo vimos una caja alta de madera azul y un hombre que nos saludaba desde una puerta abierta, haciéndonos señas para que entráramos. Puedes imaginar lo felices que estábamos al ver a otro ser humano allí, así que simplemente entramos corriendo, con la puerta cerrada detrás de nosotros. Hizo una pausa y miró a todos en la sala. Era obvio que todos estaban estupefactos tanto por la historia como por la velocidad con la que hablaban los niños. Y nos llevó de regreso a casa. Terminó en breve. Candy negó con la cabeza. Espera, no tan rápido. Ella dijo. Conocía a Albert mejor que nadie y sabía que cuando le daban una respuesta tan simple y aparentemente satisfactoria, normalmente había algo que intentaba ocultar. Además, toda la historia era demasiado increíble para tener un final tan simple. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué era esa caja azul? La vi. Albert se sentó en silencio por un momento y lo que fue particularmente extraño fue que los niños también guardaron silencio. Los niños se sentaron en silencio, mirándolo intensamente a la cara, como si de repente se dieran cuenta de la tensión en la habitación y entendieran que de los 4, él debería ser quien respondiera a esta pregunta. No nos dio su nombre. Albert respondió finalmente. Simplemente se hacía llamar el doctor. Y la caja azul era su transporte. Candy ahora estaba absolutamente segura de que había algo que no quería decir abiertamente. Y de repente, se le ocurrió que podría haber sido algo tan extraño o tan descabellado que temía que nadie le creyera. Los acontecimientos de los últimos 2 días fueron lo más extraño que le había sucedido en su vida y todo parecía más bien un sueño loco, pero sabía que sucedió. Y ella entendió exactamente cómo podía sentirse él. Ella había sentido lo mismo cuando había estado tratando de convencer a la hermana María y a la señorita Pony sobre el monstruo y ellas no le creían. Ella no podría hacerle lo mismo. Albert, dijo con ternura y él la miró, sorprendido por esa suavidad en su voz, no nos estás contando todo, ¿verdad? Vimos esta caja desaparecer ante nuestros ojos. Y nada en este mundo puede simplemente desaparecer. ¿Qué fue? Cuéntanos, por favor. Todos vimos suficientes cosas locas anoche como para creer en lo que tienes que decir. ¿Verdad, chicos? Preguntó, mirando a Tom y sus trabajadores y dándoles una mirada de advertencia. Pero ninguno de ellos se dio la vuelta. Todos simplemente asintieron seriamente. Este hombre, Albert continuó lentamente, se parecía a nosotros pero no era como nosotros. No hubo mucho tiempo pero nos explicó que encontró nuestro rastro en un lugar al que no pertenecíamos y se fue. Para recuperarnos. Más tarde nos dijo dónde estábamos. O en realidad, se trata de cuándo estábamos.
Verás, la caja que viste era su cápsula del tiempo. Estábamos en el pasado. Terminó rápidamente. Todos jadearon en silencio. Se estaba volviendo demasiado complicado para las personas que habían vivido una vida tan simple, con los pies en la tierra y como un paleto en medio de la nada de Michigan. No descartaron las palabras de Albert como totalmente absurdas solo porque ellos mismos habían visto cosas increíbles la noche anterior. Pero comprender lo que acababa de decir estaba más allá de sus posibilidades. Era diferente luchar con una criatura que parecía un monstruo. Al menos era real, tangible, podían tocarlo. Esto, sin embargo, pero Candy no se daba por vencida. Entonces, ¿te contó lo que pasó? Sí, lo hizo. Alberto asintió. Y luego, respiró hondo, como si estuviera tomando alguna decisión y comenzó a hablar suavemente, sin dudarlo. Me dijo que hay especies que quieren invadir nuestro planeta. Esto es exactamente lo que nos pasó a nosotros. El doctor me dijo que había escuchado sus planes. Esta vez, porque lo habían intentado muchas veces antes, pero fueron derrotados por la gente, habían decidido plantar a los de su especie en algún lugar donde no hubiera nadie alrededor que pudiera tomar medidas contra ellos cuando comenzaron. El doctor dijo que las criaturas habían encontrado una tecnología antigua que les permitía manipular el tiempo. No es como su máquina del tiempo, no pueden viajar libremente, solo pueden enviar un objeto a la vez y esto requiere mucha energía. Y aparentemente, habían conseguido, ¿cómo lo llamó? Oh sí, lo entendieron. Coordenadas de tiempo. De alguna manera se habían equivocado en las coordenadas horarias, y el huevo, en lugar de aterrizar entre los desprevenidos dinosaurios, aterrizó ahora, aquí, en nuestro año. La luz violeta plateada que los niños vieron desde su habitación fue el rayo que envió el huevo hasta aquí. Ellos, por supuesto, rápidamente se dieron cuenta de su error y revirtieron el proceso pero sin comprobar lo que estaban tomando. Y mientras tanto, nuestro querido trío curioso y aventurero, de alguna manera se habían equivocado en las coordenadas horarias, y el huevo, en lugar de aterrizar entre los desprevenidos dinosaurios, aterrizó ahora, aquí, en nuestro año. La luz violeta plateada que los niños vieron desde su habitación fue el rayo que envió el huevo hasta aquí. Ellos, por supuesto, rápidamente se dieron cuenta de su error y revirtieron el proceso pero sin comprobar lo que estaban tomando. Y mientras tanto, nuestro querido trío curioso y aventurero, de alguna manera se habían equivocado en las coordenadas horarias, y el huevo, en lugar de aterrizar entre los desprevenidos dinosaurios, aterrizó ahora, aquí, en nuestro año. La luz violeta plateada que los niños vieron desde su habitación fue el rayo que envió el huevo hasta aquí. Ellos, por supuesto, rápidamente se dieron cuenta de su error y revirtieron el proceso pero sin comprobar lo que estaban tomando. Y mientras tanto, nuestro querido trío curioso y aventurero, fue redirigido al pasado. Y fue entonces cuando el doctor interfirió y los obligó a retirarse. Inmediatamente después, rastreó el rayo hasta el orfanato. De alguna manera descubrió que habíamos sido transportados y viajó en el tiempo para encontrarnos. Y lo hizo, solo con un retraso de 2 días por alguna razón desconocida que ni siquiera él podía entender. El resto ya lo sabéis, finalizó. Se podían escuchar murmullos en todo el grupo que solo hablaban de un tema. El doctor estuvo aquí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Tom recordó que el médico que había llegado antes con su asistente para atender a los heridos era gente nueva. Personas que nunca antes había conocido. En un pequeño pueblo o ciudad, todos conocían a los demás. Este médico que había aparecido dijo que era nuevo en el hospital y que sus credenciales estaban en orden. Pero Tom tuvo que preguntar. ¿Cómo era este doctor? Llevaba un traje azul a rayas debajo de un abrigo largo marrón, respondió Albert. Los ojos de todos se abrieron más. Así que era él. Candy añadió su propia pregunta, un simple y su asistente. ¿Marta? Y antes de que Albert pudiera terminar su frase, se escucharon claramente jadeos y más murmullos por toda la habitación. Les tomó unos minutos más a todos calmarse después de intercambiar breves historias sobre este misterioso doctor. Candy todavía tenía una pregunta que la había atormentado desde que él mencionó que el doctor los había traído a todos a casa. ¿Cómo lograron caber dentro de esa caja? Ella preguntó. No era mucho más grande que ese armario del ático, y él respondió con una respuesta muy sencilla. Era más grande por dentro. En ese momento, algunos de los trabajadores de Tom se miraron pensando lo mismo. Claramente, Albert había estado bebiendo whisky medicinal, pensaron.
Todavía estaba sorprendido de estar en esta máquina del tiempo que parecía una caja azul del tamaño de un armario, pero aún así, era más grande por dentro. El espacio dentro de la caja azul era inconmensurable. Describió desde su memoria los muchos detalles del interior que el doctor llamaba su sala de control. Todavía podía escuchar ese distintivo ruido parecido a una sirena, la columna central que se movía hacia arriba y hacia abajo cuando viajaban. De toda la gente reunida en una acogedora sala de recepción, solo los niños de los árboles no lo miraron como si hubiera perdido totalmente la cabeza. Se sentaron alrededor de Albert, con asombro y emoción escritos en sus rostros, asintiendo con la cabeza ante cada una de sus palabras. Otros, incluida Candy, se sentaron en sus asientos completamente quietos, completamente estupefactos y sin palabras. Y Albert no los culpó. Todavía le resultaba difícil creer en todo eso, incluso si sus sentidos todavía llevaban un recuerdo claro o la fragancia del aire, el sabor del agua, las frutas y los peces, la sensación de la piel del lagarto bajo sus dedos, pero no tenían pruebas, solo palabras. Por eso entendió sus miradas llenas de dudas. Te creo, Alberto. Habló Sor María de repente, rompiendo el silencio de la habitación. No sé por qué, pero lo sé. Pero querido señor, voy a tener migraña. Nadie intentó detenerla cuando se levantó y salió de la habitación. Creo que es mejor si todo esto queda entre nosotros. Tom sugirió. Vi ese doctor, vi esa caja azul con mis propios ojos, no lo puedo negar. Tengo que creerte. Pero el que no lo vio, dirá que estamos todos locos y enciérrenos. Los otros hombres también despertaron a la vida y comenzaron a asentir con la cabeza. Yo también te creo. Uno de ellos añadió. Toda la historia suena casi demente y descabellada, pero maldita sea, de alguna manera tiene sentido. Y sé lo que vi anoche. ¿Y con qué luché? Sé que fue real. Mira mis heridas. Sucedió. Albert exhaló un suspiro de alivio. Pero Tom tiene razón. Nadie nos creerá jamás. Otro hombre resumió. Entonces digámosles que era un oso. Propuso Candy. Creo que nuestras heridas parecen haber sido causadas por las garras de un oso, la gente debería creer eso. Y solo nosotros sabremos la verdad. Y sucedió tal como ella había sugerido. Poco después informaron a la oficina del sheriff sobre el regreso de los niños y agradecieron a todos los que participaron en la búsqueda de ellos. La gente se sintió aliviada de que los niños hubieran regresado sanos y salvos y no hicieron ninguna pregunta. Después de todo, los osos no eran nada inusual en esta zona. Sin embargo, tuvieron algunos problemas para convencer a los jóvenes de que mantuvieran todo en secreto. La mejor aventura de su vida y se suponía que debían guardarla para sí mismos. Sin compartir con los demás niños del orfanato o con sus compañeros del pueblo. Fue necesario un cierto esfuerzo para hacerles comprender cuáles serían las consecuencias de lo contrario. Pero vaya, oh vaya, gritó Jack después de que ya le habían prometido a la hermana María no volver a hablar de eso nunca más. Incluso con solo el monstruo, fue el Halloween más fandavidoso de todos los tiempos. Ya era tarde cuando Candy y Albert abandonaron el orfanato, prometiendo volver a visitarlo pronto y devolver toda la ropa que habían tomado prestada. Albert también prometió hacerse cargo de los materiales necesarios para arreglar el techo destruido. Esta vez Albert condujo más despacio, asegurándose de que el coche no temblara demasiado. Cada movimiento repentino del vehículo hacía que Candy hiciera una mueca de dolor y quería evitar eso tanto como pudiera. Pero ella siguió asegurándole que el dolor no era insoportable. Ambos sintieron la necesidad de hablar más en serio, pero no parecía que el ambiente en el auto fuera el adecuado para ello. Por eso se detuvieron junto al lago, un poco antes de entrar en la finca de los Andrews. La noche era fría pero brillante, sin nubes y al principio, simplemente estaban felices de admirar la luna llena reflejada en la tranquila superficie del lago. Por un momento, se quedaron junto a la orilla del lago, disfrutando de la vista, agradecidos de poder verlo de nuevo. Los acontecimientos de los días anteriores parecían tan lejanos de repente. Poco tiempo después, Albert se volvió hacia Candy y sin decir una sola palabra, la miró fijamente hasta que ella finalmente se dio cuenta. ¿Sabes?, dijo en voz baja, algo tímidamente, cuando estuve en la cima de esa colina, cuando entendí que estábamos realmente perdidos y sin esperanza de ser rescatados, pensé en ti. ¿En realidad?, preguntó Candy. Alberto asintió. Sí. Me quedé allí, tratando de ser valiente por los niños, pero por dentro estaba completamente asustado. Asustado porque no tenía idea de dónde estábamos o qué hacer, asustado porque no tenía idea de si alguien alguna vez nos ayudaría.
Y que nunca volveré a verte. Me dolió más de lo que podría decir, se quedó en silencio y Candy lo miró fijamente, sin saber qué pensar. Sonaba como, pero ¿podría creerlo? ¿Por qué yo? Ella susurró. Tienes tanta gente a tu alrededor que es más importante para ti que yo, tu familia, amigos, no. Albert respondió simplemente y sacudió la cabeza. Pensé en ti. Candy sintió que su corazón latía mucho más rápido. Sus palabras podrían haber parecido inocentes, pero ella también vio su rostro. Y lo que vio allí, lo que leyó en sus ojos, la dejó sin aliento por un momento. Fue una ternura increíble, que derritió el corazón. Ella no podía estar equivocada. Todo su rostro hablaba de ello. Ella dejó de dudar. Y no lo hice. Dijo en voz baja y temblorosa. Cuando escuché tu grito, cuando vi esta criatura en el ático, con toda esa sangre en los dientes, justo después de que subiste las escaleras, no podía pensar en ti. Me dolía tanto siquiera pensar que estabas, Candy. Albert pronunció su nombre en voz baja. Quería morir. Ella confesó. Sin ti, todo dejó de tener sentido. Albert no dijo nada esta vez pero se acercó y ella sintió su mano tocar su mejilla. Su mirada nunca la abandonó, como si estuviera buscando silenciosamente una respuesta. No estaba del todo segura de qué estaba tratando de decirle exactamente, pero rezó para que fuera lo que había estado esperando en secreto. Y para hacerle saber, sin palabras, cómo se sentía, levantó la mano e imitó su gesto. Bajó sus dedos, sintió la piel aún sin afeitar y el corte áspero. Lo acarició tan suavemente como pudo. Él sonrió levemente, como con incredulidad. Ella le devolvió la sonrisa y él entendió. Sus labios eran tan tiernos, tan dulces. Tan suavemente se posaron sobre los de ella. Se sintió tan sorprendente que dejó de respirar y cerró los ojos. Y con qué naturalidad sus labios se fusionaron con los de él. Solo la habían besado una vez y difícilmente podía decir que ese beso rápido y forzado le hubiera enseñado algo. Pero de alguna manera, aquí, con él, ella no tenía que preguntar cómo hacer esto. Sus labios simplemente vivían su propia vida, tenían su propia voluntad y todo lo que tenía que hacer era disfrutar el sentimiento. Albert la acercó y profundizó el beso y ella sintió que su cabeza comenzaba a dar vueltas. En algún lugar muy dentro de sí, sintió la necesidad de abrazarlo con más fuerza y fuerza. Ella extendió sus manos para abrazarlo, al segundo siguiente, un dolor ardiente atravesó su pecho, recordándole brutalmente la herida. Ella puso rígida su cuerpo pero no pudo contener el doloroso gemido. Alberto retrocedió. ¿Qué ocurre? Nada, ella negó con la cabeza. Solo la herida, lo siento mucho, debería haber, no, no eres tú, no es justo. Se quejó de repente, un poco infantilmente. Estúpida herida, así no es como me había imaginado que sería nuestro primer beso. Se suponía que iba a ser romántico, no así. Albert levantó las cejas ante su arrebato y luego, después de un momento, su expresión facial cambió de perplejidad a un poco de incredulidad. ¿Tú, has estado, soñando conmigo, besándote? Y fue entonces cuando se dio cuenta de lo que realmente había dicho y un cálido rubor inundó sus mejillas. Bajó la cabeza y oró a todos los cielos para que la oscuridad de la noche lo ocultara. Pero Albert no dejó que ella eludiera la respuesta. Su mano tomó su barbilla y con un gesto suave pero bastante firme la levantó, obligándola a mirarlo a los ojos nuevamente. ¿Lo hiciste, Candy? Él repitió. No pudo evitar esa mirada repentina e intensa. Y se dio cuenta de que no quería. Sus ojos, siempre tan cálidos y amorosos, ahora estaban despertando en ella sentimientos totalmente diferentes. Sentimientos que nunca antes había sentido, tan mujer. Ahora lo hizo. Y a ella le gustó mucho este sentimiento. Hice. Ella admitió. Puedes reírte de mí, pero lo hice. Muchas veces. Tantas que puedo llamarme patético. Ella se calló, sonrojándose de nuevo pero Albert no soltó su barbilla. Y su otra mano, que se dio cuenta de que todavía estaba alrededor de su cintura, la acercó de nuevo. ¿Me ves quejándome? Preguntó cálidamente. No, no lo hizo y, animada por esto, ella volvió a sonreír. Siempre supe que en el fondo estabas escondiendo tu yo romántico. Albert continuó con un tono burlón. Nunca me atreví a creer que alguna vez tendrías pensamientos románticos sobre mí, no tienes idea de cómo esto me hace feliz, ¿por qué pensarías que me reiría? Porque sentí que siempre me tratarías como a una niña pequeña. Ella confesó tímidamente. Eres mayor, mucho más maduro que yo, pensé que nunca me tomarías en serio. Albert la miró tan profundamente a los ojos que su corazón comenzó a acelerarse nuevamente.
Y luego él sonrió con la sonrisa que ella tanto amaba. Créeme, para mí no eres una niña pequeña. Nunca lo fuiste. Dijo en un tono tranquilo e íntimo que hizo que su estómago se revolviera. No tienes idea de cuánto me encantaría demostrártelo aquí ahora. Solo el pensamiento de tu condición me detiene. Pero espera hasta que te mejores. Candy tragó más de lo que tragó, sintiendo las mariposas en su estómago bailando locamente. ¿Y qué pasará cuando mejore? Ella lo desafió con valentía. No tenía idea de que era capaz de semejante audacia. Te besaré de nuevo. Él respondió directamente. Pero antes de eso, haré que me cuentes con gran detalle cómo debe ser el beso de tus sueños. Lo haré exactamente como tú lo deseas. Si aún lo deseas, por supuesto. Candy podría jurar que todas las estrellas en el cielo invernal comenzaron a cantar. ¿Por qué no nos vamos a casa todavía? Preguntó y se rió en voz baja ante la cara tonta que él puso ante su pregunta. Se apartó de los brazos de Albert y se alejó hacia el auto, explicando por encima del hombro. Cuanto antes empiece a mejorar, mejor. Un silencio y luego una repentina carcajada le dijeron que Albert entendía su alusión. Un momento después, la alcanzó y le abrió la puerta del auto. Te conseguiré las mejores medicinas. Bromeó. Entró al auto por el lado del conductor y encendió el motor. ¿Sabes? Jack tenía razón. Dijo, volviéndose hacia ella y una vez más, pasando sus dedos por su mejilla. En cierto modo, este es el mejor Halloween de todos los tiempos. 2 meses después, ¿hasta dónde llegaste? Distraído justo en medio de un artículo muy interesante sobre actividad meteorológica inusual, Albert levantó los ojos por encima del periódico y miró a Candy con una sonrisa, quien acababa de aparecer por la puerta de la cocina y caminaba hacia él. Déjame ver, murmuró. Salté directamente a la página 11, así que aquí puedes leer las primeras páginas. Él le entregó la página deseada y sonrió más ampliamente divertido cuando Candy la agarró con entusiasmo. Se habían estado reuniendo durante los últimos 2 meses, también pasaban tiempo en su apartamento y una de las pequeñas cosas que disfrutaba era leer el periódico después de cenar, mientras Candy lavaba los platos. Le gustaba porque de alguna manera se había convertido en un hábito que ella se uniera a él y le arrebatara algunas páginas delante de sus narices. No tenía nada en contra, sobre todo que ella tarde o temprano se acurrucaría más cerca de él y terminarían leyéndolo juntos, o haciendo algo más juntos, algo que no tuviera nada que ver con la lectura. Ahora también, se sentó en el sofá junto a él y cruzó las piernas debajo de ella. Pronto, ella se inclinaría hacia él, su mano naturalmente encontraría su camino hacia sus hombros, luego ella se acurrucaría aún más cerca y luego, supuso que no podría leer más que media página más. Todo lo que tenía que hacer era esperar un poco. Un beso siempre supo mejor después de un poco de espera. Seguro del resultado, con una sonrisa interior, volvió al artículo sobre los meteoros. Pero hoy fue diferente. Cuanto más leía, más sentía lo tensa que se había puesto Candy. Después de unos momentos, ella se enderezó y por el rabillo del ojo notó cómo sus palmas se habían cerrado en puños, arrugando el periódico. Albert, habló lentamente, con una voz tan extrañamente tranquila que instantáneamente llamó su atención. ¿Recuerdas la marca de antorcha que tenías contigo en Pony's Home? ¿Qué antorcha? ¿Cuándo? De vuelta en Halloween. Albert frunció levemente el ceño ante la mención de ello. Las cosas que sucedieron en aquel entonces todavía lo atormentaban, y lo peor fue que, con el paso del tiempo, comenzó a tener dudas sobre si todo realmente sucedió. Siempre había sido una persona muy razonable y desde la perspectiva del tiempo, había comenzado a mirarse a sí mismo con incredulidad. ¿Realmente intentó convencer a todos de esta loca historia? ¿Algo de esto realmente sucedió? Las imágenes aún estaban vívidas en su memoria, pero también eran tan increíbles, tan improbables que fueran verdad, como una fantasía. Y por eso empezó a pensar que en realidad era solo un sueño terrible, creación de su mente activa sobrecargada. Sin embargo, muchas personas aparte de él estaban involucradas y ellos también lo habían visto. Esas dudas eran realmente agotadoras. Déjame pensar, reflexionó por un momento. Creo que fue Eveready, sí, definitivamente Eveready. ¿Pero por qué? No tenía idea de lo que estaba pasando cuando vio que Candy primero palidecía y luego tragaba lentamente. Léelo por favor. Ella solicitó. Dejó el periódico sobre la mesa y le quitó las páginas. Increíble descubrimiento arqueológico. El título de la segunda página anunció a los lectores.
El artículo, escrito por un periodista llamado Ian Fitzgerald, hablaba de dos esqueletos casi completamente conservados que habían sido descubiertos en Canadá, a bastante profundidad bajo la corteza terrestre, durante unos trabajos mineros. Los paleontólogos que examinaron los huesos estimaron que su edad era de al menos 50 millones de años. Albert leyó, frunciendo levemente el ceño. No fue el primer descubrimiento de este tipo en el mundo. Los primeros dinosaurios se habían encontrado hace siglos y estaba seguro de que habría más. La Tierra todavía tenía que mostrar los secretos que se esconden bajo tierra. No, fue algo más lo que hizo que se le acelerara el pulso. Fue entonces cuando pasó la página y leyó el resto del artículo, que incluía un fragmento de una entrevista realizada a uno de los paleontólogos en el lugar de la excavación. Dr. Pritchard, escuchamos rumores de que junto con los esqueletos, también encontró algunos artefactos de metal y uno de ellos parece la cabeza de un hacha. ¿Por qué se oculta esta noticia al público? ¿No sería un punto de inflexión para la historia y la ciencia? ¿Sería una prueba de que la humanidad existió junto con los dinosaurios y que eran capaces de fabricar tales herramientas? Dr. P. Lo habría sido si esas piezas de metal fueran genuinas. Pero desafortunadamente no lo son. Sí. ¿Cómo sabes que no son reales? Dr. P. Verá, señor Fitzgerald, al igual que con los huesos, utilizamos la datación radiométrica para estimar la edad de los metales y obtuvimos resultados muy confusos. Pero lo que nos convenció fue cuando limpiamos lo que quedaba de los objetos. Debajo de una capa de óxido estaban las partes que no estaban tan corroídas, había letras grabadas y legibles. Las palabras que logramos leer fue Eveready y, como saben, esa es una empresa que fabrica antorchas. Entonces, ¿cómo acabó esta antorcha fabricada en nuestro siglo dentro de la caja torácica de un esqueleto que había estado enterrado durante los últimos 50 millones de años? ¿Y qué pasa con las marcas de hacha en el cráneo del otro esqueleto? Dr. P, por favor, no olvide que los esqueletos fueron encontrados en la mina donde hay muchos mineros trabajando. Y los mineros comúnmente usan antorchas. Creemos que pudo haber terminado allí por puro accidente. Pero, ¿qué realmente creo que esto fue puesto aquí deliberadamente como un engaño? En cuanto a las marcas de hacha en el otro esqueleto, es simple, un trabajador debe haber golpeado accidentalmente el cráneo cuando estaba trabajando y no sabía que estaba allí. Eso es todo. Tengo que decir algo sobre eso. Ahora, la siguiente pregunta, por favor. Más adelante, la entrevista describió el avance de la excavación. Y el artículo terminaba con una foto de los orgullosos mineros y arqueólogos de pie junto al sitio de excavación, junto con información en qué museo se exhibirían los esqueletos. Albert dejó caer el periódico sobre su regazo. Se sintió aturdido. Un hacha. Una antorcha. Candy dijo con voz tensa. Ya dijo que el animal que te atacó se tragó tu antorcha. Se miraron el uno al otro con sorpresa y total incredulidad. ¿Crees que es el mismo? El tamaño del esqueleto parece el mismo. Albert respondió con voz ronca. No pudo pronunciar nada más. Es difícil juzgar por esta foto, iremos a verlo al museo cuando lo muestren allí. Ella decidió firmemente. Y eso es lo que hicieron, unas semanas más tarde, después de esperar la inauguración de la exposición. Desde cerca, podían ver claramente cada hueso de los restos esqueléticos. Y especialmente uno de ellos mantuvo la atención de Albert. Permaneció de pie durante largos minutos, contemplando intensamente las tres estrechas fracturas y surcos en el cráneo del dinosaurio. Parecían hechos con un hacha. Pero todo el mundo sabía que las hachas, especialmente las de metal, no existían hace tantos millones de años. Inmediatamente después, fueron a Ponies Home y mostraron el artículo y las fotos que habían comprado en el museo a todos los que habían escuchado esa increíble historia en Iowa. El trío aventurero quedó extasiado y todos los demás obtuvieron la prueba que tanto necesitaban. Toda la historia todavía les daba a todos un tremendo dolor de cabeza cuando intentaban comprenderla, pero al menos recuperaron un poco de paz en sus mentes, hasta ahora confusas. Y Candy sonrió y escondió el artículo y las fotografías en su cofre del tesoro. Probablemente nunca volverían a hablar de ello, pero quería conservarlos como recordatorio. Un recordatorio de una noche de Halloween, tan loca que parecía un sueño. Un sueño que no era un sueño. Y también, como prueba de que hay más cosas en el cielo y en la tierra que en los sueños de los filósofos. El fin.